La carretera serpenteaba entre colinas solitarias y campos abandonados, un paisaje que parecía haber quedado atrapado en otro tiempo. Desde el retrovisor, Clara podía ver como el último vestigio de civilización, un viejo letrero de gasolinera oxidado, se desvanecía tras una curva. Condujo en silencio, sus dedos tamborileando sobre el volante, mientras el sol se hundía lentamente tras las montañas. La luz anaranjada del atardecer teñía todo con una calidez engañosa. Había llegado a los valles de Arcadia en busca de un refugio temporal, un lugar donde replantearse la vida tras un divorcio. Un amigo le había hablado de una casa apartada, en lo profundo de las montañas, perfecta para alguien que necesitaba estar solo. Es rústica, pero funcional, le dijo. Y lo mejor, no hay cobertura para el móvil. Te ayudará a desconectar. Clara no estaba segura de si eso era una ventaja o una desventaja, pero aceptó la oferta sin pensarlo demasiado. En ese momento, cualquier lugar era mejor que quedarse en la ciudad. El GPS dejó de funcionar mucho antes de que pudiera ver la casa, pero las instrucciones escritas que su amigo le había dado parecían precisas. Sigue el camino principal hasta que desaparezca el asfalto, decía. Luego, busca un viejo roble con una cicatriz en forma de cruz. La entrada al sendero estará justo ahí. Y así fue. Clara vio el roble, detuvo el coche y bajó para observar más de cerca. Había algo inquietante en la forma en que las ramas se extendían hacia el cielo. No le dio demasiada importancia, estaba cansada y solo quería llegar a su destino. El sendero que conducía a la casa era estrecho y sinuoso, cubierto de hojas secas que crujían bajo las ruedas del coche. Las sombras de los árboles se alargaban con el ocaso, creando formas que parecían moverse en el rabillo del ojo. Clara sintió un escalofrío y subió el volumen de la radio, aunque la música solo enfatizaba el aislamiento del lugar. Finalmente, tras una curva particularmente cerrada, la casa apareció frente a ella, una estructura de madera oscura, con un techo inclinado y ventanas pequeñas que reflejaban la luz del crepúsculo como ojos vigilantes. Cuando apagó el motor y salió del coche, el silencio fue abrumador. No había ruidos de coches en la distancia, ni el zumbido de líneas eléctricas. Solo el susurro del viento entre los árboles y el canto ocasional de algún pájaro nocturno. Clara se quedó inmóvil por un momento, dejando que el entorno la envolviera. Había algo casi sagrado en ese aislamiento, pero también había algo más, algo que no podía identificar del todo. Un leve hormigueo en la nuca, una sensación de que no estaba sola. La puerta principal chirrió al abrirse, revelando un interior modesto pero acogedor. Había una chimenea de piedra en un rincón, un sofá viejo pero cómodo, y una cocina pequeña con utensilios que parecían haber sido usados por generaciones. En la mesa del comedor, alguien había dejado un ramo de flores silvestres ya marchitas, como una bienvenida tardía. Clara dejó caer su mochila en el suelo y exploró el lugar, comprobando las habitaciones y asegurándose de que las ventanas estuvieran cerradas. La única llave que tenía encajaba perfectamente en la cerradura de la puerta principal, lo cual la tranquilizó un poco. Esa primera noche pasó sin incidentes, aunque Clara tuvo dificultades para conciliar el sueño. La cama era cómoda, pero los sonidos de la naturaleza a su alrededor eran extraños, desconocidos. Se levantó varias veces, convencida de que había oído pasos en su carro, pero cada vez que miraba por la ventana, solo veía la oscuridad interminable del bosque. Finalmente, el cansancio la venció, y se hundió en un sueño inquieto. La verdadera peculiaridad comenzó al día siguiente. Por la mañana, Clara se levantó temprano y salió a su carro con una taza de café caliente. El aire era fresco y limpio, con un olor a tierra húmeda que le recordó los paseos de su infancia por el bosque. Mientras bebía, notó algo extraño en el suelo, huellas. No eran de animal, eso lo supo de inmediato. Eran demasiado grandes y tenían una forma que no podía identificar. Parecían humanas, pero al mismo tiempo no lo eran. Los dedos eran largos y delgados, con una separación extraña entre ellos, y las marcas parecían hundirse más profundamente de lo que cualquier persona normal podría hacerlo. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien hubiera estado cerca, pero no había nada más. Las huellas comenzaban al pie del porche y desaparecían entre los árboles, como si quien las hubiera dejado hubiera surgido de la nada. Intentó convencerse de que era una broma, tal vez un cazador local con un extraño sentido del humor. Pero una voz en su interior le decía que no era eso. El día transcurrió de forma extraña. Cada vez que salía al exterior, tenía la sensación de ser observada. No era una paranoia común, sino una certeza visceral que la hacía mirar constantemente por encima del hombro. Incluso dentro de la casa, esa sensación no desaparecía del todo. Por la tarde,
Mientras estaba en la cocina preparando algo para comer, escuchó un golpe sordo en la ventana. Giró rápidamente, pero no vio nada. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y encontró una mano impresa en el cristal. Pero no era una mano normal, tenía la misma forma extraña que las huellas del suelo. El miedo la golpeó como una corriente fría. Salió corriendo al carro, buscando alguna señal de que alguien estuviera allí, pero nuevamente, no encontró nada. Las huellas del suelo habían desaparecido, como si nunca hubieran estado. Clara intentó llamarse a sí misma loca, una víctima de su imaginación desbordada, pero sabía que algo estaba pasando, algo que no podía explicar. Cuando cayó la noche, la casa se llenó de sombras más densas, más amenazantes. Clara cerró todas las ventanas y puertas, asegurándose de que estuvieran bien trabadas. Encendió la chimenea y se sentó frente al fuego, con un libro en las manos que no podía concentrarse en leer. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, como si intentara advertirle de algo. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido. Era un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Venía de algún lugar dentro de la casa. El susurro comenzó como un murmullo débil, como si el viento arrastrara palabras a través de las paredes de la casa. Clara se quedó inmóvil, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Prestó atención, esperando que fuera su imaginación, pero el sonido persistía. Provenía del piso superior. Con una mezcla de temor y determinación, Clara se levantó y tomó la linterna que había dejado en la mesa junto al sofá. Cada paso que daba hacia la escalera parecía amplificar el crujido del suelo de madera, como si la casa misma tratara de disuadirla de continuar. El susurro se volvía más claro a medida que subía. No eran palabras completas, sino sonidos desarticulados que se desvanecían. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, Clara sintió que la temperatura había descendido drásticamente. Su aliento era visible en la oscuridad, y un olor extraño impregnaba el aire, una mezcla de tierra húmeda y algo metálico. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, excepto una al final del pasillo. La luz de la luna entraba a través de la ventana al fondo, proyectando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Clara avanzó lentamente, sintiendo que el susurro la guiaba hacia la habitación con la puerta entreabierta. Cuando empujó la puerta, la linterna iluminó un espacio casi vacío, salvo por un armario antiguo y una silla en el centro de la habitación. En la silla había algo que la hizo detenerse en seco, una muñeca de porcelana con un vestido blanco desgastado, sentada perfectamente erguida, como si estuviera esperando. Su rostro, inmaculadamente pintado, parecía observarla con una intensidad. De repente, el susurro cesó. La casa quedó en completo silencio. Clara retrocedió un paso, su mente luchando por comprender lo que estaba viendo. Fue entonces cuando la silla crujió. El sonido fue apenas perceptible, pero suficiente para que Clara se paralizara. Sus ojos no se apartaban de la muñeca, esperando que hiciera algún movimiento, pero ésta permaneció inmóvil. Respirando profundamente, Clara trató de convencerse de que era solo el peso del tiempo actuando sobre la madera vieja. Dio un paso hacia atrás, pero tropezó con algo en el suelo y cayó de espaldas. La linterna rodó por el suelo, su haz de luz bailando por las paredes antes de detenerse apuntando al techo. Desde su posición, Clara intentó calmar su respiración, pero entonces notó algo que no había visto antes. En el techo, directamente sobre la silla, había una serie de marcas talladas en la madera. Parecían símbolos, aunque ninguno le resultaba familiar. Algunas líneas formaban círculos entrelazados, mientras que otras se extendían como ramas que se bifurcaban en patrones. Con manos temblorosas, Clara alcanzó la linterna y volvió a dirigir el haz de luz hacia la silla. Esta vez, la muñeca ya no estaba. El pánico la golpeó, Clara se levantó de un salto, su corazón latiendo desmedidamente. Miró a su alrededor frenéticamente, buscando algún rastro de la muñeca, pero la habitación estaba vacía. Las sombras en las esquinas parecían alargarse, acercándose lentamente, como si estuvieran vivas. De repente, un golpe fuerte resonó en el armario. Clara retrocedió hacia la puerta, sin apartar la mirada del armario. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, como si algo estuviera intentando salir. La puerta del armario tembló bajo el impacto. Clara sintió que las piernas le fallaban, pero sin pensarlo demasiado, giró y salió corriendo de la habitación. Bajó las escaleras a toda prisa, casi tropezando en el último escalón. La casa ahora estaba envuelta en una oscuridad casi total, con solo el parpadeo de las llamas de la chimenea proporcionando algo de luz. Clara corrió hacia la sala de estar, buscando algo para defenderse.
Encontró un atizador junto a la chimenea y lo agarró con fuerza, como si fuera un ancla que la mantenía conectada a la realidad. El golpe en el armario cesó, pero un nuevo sonido llenó la casa, pasos. Eran lentos, deliberados, y parecían bajar por las escaleras. Clara sintió un nudo en el estómago, cada fibra de su ser gritándole que huyera, pero sus pies parecían clavados al suelo. Los pasos llegaron al último escalón y se detuvieron. ¿Quién está ahí?, gritó Clara, su voz temblando. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento afuera, golpeando contra las ventanas. Entonces, algo emergió de la penumbra. No era una figura completa, sino una sombra que no podías identificar. Era alta y alargada, con extremidades que se movían de manera antinatural, como si no estuvieran unidas por huesos. La sombra avanzó lentamente hacia ella, cada movimiento acompañado por un crujido que rebotaban en las paredes. Clara retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Levantó el atizador, preparada para defenderse, pero la sombra se detuvo a unos pasos de ella. Permaneció inmóvil por un momento, como si la estuviera observando. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó hacia ella. Un grito desgarrador escapó de los labios de Clara mientras la oscuridad la envolvía. La linterna cayó al suelo, su luz parpadeando antes de apagarse por completo. La casa quedó sumida en la penumbra, y el único sonido que se escuchó fue el viento, arrastrando susurros que se desvanecía en la noche.